Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero rogar si puedes abrir tu Biblia hoy, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Y quiero platicar un poquito acerca de las lámparas. Marcos capítulo 4, versículo 21. Esta es la versión BTX 4. Dice la Biblia, también les decía, tome nota por favor, vamos a hablar un poquito acerca de las lámparas, amado hermano, ministeriales. También les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ser puesta debajo del almud? Tome nota por favor, o debajo de la cama. Luego lanza una segunda pregunta y dice acá el apóstol, no es para ser puesta sobre el candelero. Entonces, hay algunos órdenes que tenemos que entender primeramente, amado hermano, para poder desarrollar este tema. Primeramente, la lámpara, dice la Biblia que posicionalmente va sobre algo que se conoce como candelero. Cuando la Biblia habla acerca del candelero, está hablando en figura de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es que Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, acá lo tiene usted en pantalla en breves, siempre en la versión BTX, dice de la siguiente forma, mire, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros, o los 7 candelabros, dice acá el candelabro y candelero, son de funciones similares, por favor tomar nota, y los 7 candelabros de oro, podría alguna versión traducirlo, los 7 candeleros de oro. Dice acá, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Tome nota. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Cuando nosotros examinamos un pasaje que vamos a ver ahorita a continuación, descrito en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo del 4 al 12 en adelante, la Biblia nos enseña acerca de 7 candeleros que deben de estar encendidos. Amado hermano, tome nota, dentro de la iglesia. Esas 7 lámparas nos hablan de 7 ministraciones de luz. Tome nota que la carencia de lámpara, que la carencia de candelero, de alguna manera genera en el entorno la no existencia de una lámpara, que las tinieblas desciendan y se apoderen. Es decir, donde no hay luz, hay tiniebla. Y donde no hay lámpara encendida, hay oscuridad. Por eso es que la Biblia declara que, vamos al libro de Hechos, Pedrito, por favor, para entrar en materia de negocios, dirían en mi pueblo. Mire, yo creo que acá vamos a poder entender un poco mejor. Hechos, capítulo 20, versículo del 4 en adelante, versión BTX 4. Y lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, dice acá, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, tome nota, nos esperaban en Troas, versículo 6. Y nosotros después de los días de los ácimos navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos, tome nota, 7 días. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con estos discípulos que describe la Biblia al inicio en el versículo 4. Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente,
prolongaba la conversación hasta medianoche. Tome nota, por favor, de lo descrito en el versículo 8. Y había bastantes lámparas en el aposento alto. Hoy quiero hablarle de las lámparas del aposento alto. Quiero regresar, versículo 8. Y habían bastantes lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estando sentado en una ventana un cierto joven llamado Eutico. Este pobre se cayó de la ventana. Este no lo bajaron de la moto, este lo bajaron de la ventana, amado hermano. Mire. Sentado en la ventana un cierto joven llamado Eutico, dominado por un sueño profundo mientras Pablo dialogaba, enseñaba largamente. Vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo. Se vino del tercer piso y fue levantado muerto, literalmente. Acá dice, mire, fue levantado muerto. Pero Pablo bajó, se hizo a su nivel, por así llamarlo, y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo, dijo, no estéis afligidos, porque su vida está en él. Versículo 11. Y después de subir y partir el pan y comer, tome nota, Santa Cena, aposento alto. El aposento alto tipifica una dimensión superlativa de relación con Dios. El aposento alto, tipifica un nivel de relación, un nivel de oración, un nivel de comunión de tercer nivel. Estamos hablando, amado hermano, un nivel espiritual completamente. Y después de subir y partir el pan y comer en el aposento alto, conversó largamente hasta el alba. Y así partió y se llevaron vivo al joven. Y fue inmensamente consolado. Hubo una resurrección, amado hermano, a través de la administración del apóstol Pablo hacia un joven caído del tercer nivel. Tome nota, por favor. El versículo 28 es el que me interesa ver en este momento. La versión BTX 4 la leímos anteriormente y habían bastantes lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Tome nota, por favor. La versión Kadosh, siempre en Hechos capítulo 20, versículo 8, habían muchas lámparas de aceite. Tome nota, acá cambia. Aquí dice, había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta. Es decir, el tercer nivel o el aposento alto, la dimensión más alta, acá nos está hablando de un nivel de relación de comunión con Dios. Dice acá que habían lámparas de aceite. Acá le agrega aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. La versión Peshita viene a continuación. Mire cómo lee la versión Peshita. Había allí muchas antorchas. Aquí cambia. Antorchas. Algún día enseñé acerca de antorchas encendidas también. No sé si te recuerdas, Pedrito. Y habían allí muchas antorchas encendidas en el aposento alto, donde estábamos congregados. Cuando nosotros examinamos el contexto de la palabra, amado hermano, y buscamos la ubicación, el Espíritu Santo dando revelación acerca de esas 7 lámparas encendidas, es importante ver en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 4, y lo acompañaban entonces, tome nota de esto, Sópater. Estamos hablando que las lámparas encendidas son 7 ministraciones impartidas a la iglesia para generar luz, para generar iluminación. La carencia de la administración de estas 7 lámparas de alguna manera permiten la operación de las tinieblas. Quiere decir que donde no hay lámpara encendida, la operación de las tinieblas es muy viable. Cuando tú estás en tu casa en la noche y apagas el foco, ¡pum!, inmediatamente, amado hermano, opera la tiniebla. Entonces,
La Biblia nos habla en el libro de Hechos acerca de 7 lámparas encendidas, 7 ministraciones, oiga bien por favor, 7 unciones que debe de tener la iglesia de Cristo. No le estoy hablando de una congregación por nombre, le estoy hablando de la iglesia de Cristo. 7 ministraciones que están descritas. Dice acá, mire, y lo acompañaban entonces, reciba esta revelación, Sópater, hijo de Pirro. Pirro, si usted va y busca, el nombre Pirro lo estábamos buscando, Pedrito, hace un momento. Pirro significa pelirrojo. Pirro significa rojizo. Recuérdese también que una de las acepciones de Adán en el Génesis es que el nombre Adán significa rojizo. Pero no es ahí donde me quiero quedar. Entonces estaba, tome nota, Sópater, Aristarco, 2, o acá, así. Segundo, aquí no dice que Aristarco iba segundo, no, segundo es un nombre. Tome nota, no es Aristarco va segundo, no. Aristarco, segundo es el número 3 acá en secuencia. Gallo, 4. Acá dice que Gallo era de un lugar que se llamaba Derbe. Y Timoteo, 5. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, después de los días de Ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ok. Dice la Biblia en el versículo 8, usted acá aparece en pantalla también en un color amarillo, y habían bastantes lámparas en el aposento. Cuando nosotros acercamos la lupa bajo la guianza del Espíritu Santo, vemos la aparición, bueno, acá realmente aparecen 8 nombres. Acá realmente aparecen 8 nombres. Lo interesante es que Sópater es colocado en una dimensión de hijo de Pirro. Por eso es que a Pirro no lo agregamos acá, porque solo lo da como referencia, hijo de. No dice que estaba en el aposento. Pirro no estaba en el aposento. Ahora, lo interesante es que Pirro, amado hermano, significa también rubio. Y la Biblia dice, mi amado es rubio. Algún día vamos a hablar acerca, amado hermano, de nuestro amado Señor Jesús. Una de las características de nuestro amado Señor es que es rubio. Ok. Entonces acá vemos 7 nombres que son figura de 7 lámparas. Tú debes de saber que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a ser lámparas, amado hermano, para el mundo. No la lámpara de la palabra que alumbra nuestro caminar, sino debemos de aprender a ser hombres y mujeres que a través de lo que hablan, a través de lo que hacen, a través de sus acciones, irradien luz delante de las personas. Entonces, cuando en el libro de Hechos se describen estos 7 personajes que son 7 discípulos del apóstol Pablo, vemos, amado hermano, que cada uno de ellos habla de una ministración específica, de una unción específica a través de la ministración. Es decir, de aquí es donde nosotros podemos recordar que hay un adagio que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cada uno de estos 7 personajes tipifican una ministración como tal a la iglesia. 7 ministraciones, 7 alumbramientos que la iglesia de Cristo debe de tener para eliminar y para erradicar toda, amado hermano, toda niebla, toda oscuridad que se pueda levantar en medio de la iglesia. Para ello es importante entender algunos conceptos. Por ejemplo, lámpara. La palabra lámpara, cuya traducción en el original griego es lampas. Así se traduce lámpara en griego, lampas. Lámpara es una antorcha, lámpara encendida. Estamos hablando que dice que había muchas antorchas encendidas. Significa farol, significa, usted lo tiene ahí en pantalla, miren, lámpara, una vasija pequeña con aceite de oliva y una mecha.
Y hay otra palabra, amado hermano, que tenemos que tomar en cuenta. Quiere decir que la antorcha es una lámpara. Tome nota, por favor. La antorcha nos habla de una lámpara. Tome nota. El aposento, es decir, la palabra aposento, la palabra en original griego que la traduce, es la palabra huperón. Usted la tiene ahí en pantalla, bajo el numeral G5253. ¿Qué es el aposento? ¿Qué es el aposento alto? Dice acá, según la concordancia Strong, que es la parte más alta de la casa, es decir, hasta arriba, la terraza, amado hermano. Y aquí nos habla de un apartamento, tome nota, en el tercer piso. Esto nos habla de una dimensión superlativa. Esto nos habla de una dimensión de comunión con el Espíritu. Aposento alto significa sala y significa habitación superior. Ok, basado en estos conceptos que acabamos de ver, podemos nosotros entender que el aposento alto es un lugar de antorchas, es decir, un lugar de lámparas. La dimensión superlativa de la comunión con Dios, el aposento alto es la dimensión más alta de relación y comunión con Dios cuando uno busca al Señor en oración, en intimidad, con ayuno, con rogativas. Es decir, ese espacio muchas veces lo hemos tipificado como una ubicación física de apartamento donde uno puede estar en comunión solo con su Señor. Pero acá estamos viendo que la parte más alta de la casa era la parte, amado hermano, visible. Por eso la Biblia dice que ninguna lámpara se esconde abajo de la cama, amado hermano, o por debajo del almud. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios tiene un modelo de operación a través de la administración de lámparas y o antorchas. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, mire cómo lee siempre en la versión BTX. Esa versión la estamos utilizando ahorita un poquito en este estudio. ¿Y qué manda? Es la Biblia textual. Dice la Biblia textual, y del trono salen relámpagos, gracias hijo, y voces, y truenos. Tome nota, por favor. Y delante del trono, mire, una de las cosas que nosotros hemos entendido es que Dios es luz, es una iluminación plena, completa. Por eso es que, amado hermano, cuando las personas trascienden del plano natural hacia el plano espiritual y por alguna razón hay una permisión de Dios de mandarlos de regreso, entiéndase de aquellas personas que se entiende que murieron y regresan, siempre ellos visualizan una luz, amado hermano, su rostro como sol. Pero tome nota que es interesante esto, Pedrito, porque mire, yo no sé cuántos de nosotros, si tomáramos una antorcha, elaboremos la mejor de las antorchas, la antorcha de mayor calidad. Yo no sé si encendemos esa antorcha, amado hermano, y pues ahora como ya están de moda los viajes interestelares, donde ya quieren mandar a la gente al espacio, hermano, como que ese plan vacacional, como que es película de Hollywood. Pero yo digo, si alguno de nosotros tuviera la oportunidad de subirse a una nave, irse y pone esa antorcha delante del sol, ¿usted cree que esa antorcha iluminaría? Definitivamente la luz del sol apagaría cualquier manifestación de luz, porque evidentemente es de menor intensidad. Sin embargo, no así. Apocalipsis dice que del trono salen relámpagos, voces y truenos, y delante del trono, mira Pedrito, arden 7 lámparas de fuego. Yo digo, ¿por qué ardería una lámpara delante de un trono que es luz? Es una acotación bien extraña, las cuales, dice acá, son los 7 espíritus de Dios. Entonces Dios, siendo Dios, de alguna manera tiene delante del trono 7 lámparas que arden con fuego. Y la gloria primigenia de Dios no apaga, amado hermano, la ministración de esas 7 lámparas. Quiere decir entonces, amado hermano, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que la iglesia necesita 7 ministraciones de 7 lámparas.
amado hermano, encendidas. ¿Por qué? Porque cada lámpara, amado hermano, tipifica una unción específica que la iglesia de Cristo necesita recibir para su perfeccionamiento. Y el apagar cualquiera de esas 7 ministraciones conllevaría, amado hermano, a que las tinieblas vayan tomando de alguna manera autoridad sobre la iglesia. Por eso es que donde no hay 7 ministraciones, porque estamos hablando ahorita de estas 7, no estamos diciendo que son las únicas. Encontramos estas 7. Quiere decir que cada una de estas ministraciones son necesarias dentro de la iglesia. Es decir, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, amado hermano, para ir siendo perfeccionados. La primera ministración o la primera lámpara que vemos nosotros descritas acá en el libro de Hechos es una lámpara que se llama Sópater. Cada uno de los discípulos descritos en el libro de Hechos, al ser antorchas, al ser lámparas, son ministraciones que deben de ser trasladadas a la iglesia como tal. Sópater significa Padre seguro. Quiere decir que las lámparas deben de ser capaces de irradiar. La lámpara Sópater, que es la administración de la primera lámpara a la iglesia, nos habla, amado hermano, acerca del establecimiento de la paternidad. Una de las ministraciones descritas por Pablo en el aposento alto es la ministración de una antorcha encendida, de una lámpara encendida, cuyo nombre es Sópater. Cada uno de nosotros, ministros de Dios, cada uno de nosotros debe de aprender a iluminar, debe de aprender a irradiar la luz que de Cristo, amado hermano, ha sido trasladada a nosotros. Entonces, la paternidad espiritual es algo que debe de ser ministrado dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que a través del establecimiento de esa paternidad nosotros podamos establecer un vínculo de crecimiento genuino delante de Dios. Es decir, la paternidad espiritual provee muchas cosas. Muchas de ellas, amado hermano, son seguridad y confianza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 43. Mire, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que por eso a la iglesia le han sido dejadas la administración de 3 paternidades. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, note por favor, espíritu, alma y cuerpo. Tú tienes que saber que cada uno de nosotros tiene una composición, amado hermano, de espíritu, alma y cuerpo en cada una de nuestras corporidades. Y dice acá, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, una de las luces con las que la iglesia tiene que ser ministrada es a través de la luz irradiada por la lámpara de Sópater. Esa lámpara nos habla acerca de paternidad establecida en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros hemos sido, amado hermano, establecidos dentro de este mundo terreno bajo la guianza y el crecimiento de 3 paternidades. Todos nosotros tenemos 3 padres. Los padres terrenales, eso describe la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice la Biblia, mire, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Tome nota, padres terrenos. Evidentemente tú y yo descendemos de nuestros padres naturales, aquel hombre y aquella mujer que Dios destinó para traernos a este mundo terreno pasajero. Y dice, por otra parte, mire, estableciendo las 3 paternidades, porque la iluminación de las 3 paternidades es imprescindible en la vida de todo hijo de Dios. Tuvimos a nuestros padres terrenales. Número 1, Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice que tenemos padres terrenales. ¿Qué función tienen los padres terrenales, amado hermano? Te forman terrenamente, forman carácter. Dice acá que dan formación de educación. Tal vez pasamos al próximo slide, Pedrito. Dice acá, proveen alimento terrenal. Amado hermano, proveen casa, sustento. Bueno, toda la actividad que un padre
responsable debe de ejercitar delante de su familia. Entonces vemos que el establecimiento de la paternidad terrena es algo establecido por parte de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 9 nos dice, mire, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, padres terrenales, y los venerábamos, dice acá esta versión. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor que al Padre de los Espíritus? Vemos que hay una segunda paternidad. La paternidad terrena, nuestros padres naturales, y vemos también aquí que en Hebreos capítulo 12, versículo 9 nos habla del Padre de los Espíritus. ¿Qué hace, amado hermano, el Padre de los Espíritus? Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La paternidad espiritual, igual lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aleluya, por el cual clamamos, dice acá, mire, Abba Padre. Entonces vemos que el establecimiento de la iluminación, por eso es que la iglesia tiene que ser ministrada por un espíritu paterno. Porque a través de la administración del espíritu paterno se establece, amado hermano, el reino de Dios y su justicia terrenamente. Entonces los padres del espíritu, amado hermano, el padre del espíritu, mejor dicho, perdón, el padre del espíritu, el padre de los espíritus nuestros, es uno, es nuestro amado Señor, Rey Dios. Pero la Biblia también describe en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Si tú te estás dando cuenta, la Biblia nos está hablando de un proceso de reengendramiento en toda la dimensión. Por eso nos habla que una de las unciones que deben de ser ministradas, que deben de ser iluminadas dentro de la iglesia, eso lo describe el apóstol Pablo. Eso no es algo que yo como pastor quiero establecer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando estábamos en el aposento alto, estas lámparas estaban iluminando, y entendemos que cada ministro es una antorcha encendida que provee la administración de la luz, amado hermano. Por eso fue que a Moisés, cuando él escogió varones probos para que fueran establecidos delante del pueblo, el Señor le dijo, ora por varones que yo te voy a indicar y que tú colocarás del espíritu que yo puse en ti, Moisés, sobre ellos. Y dice la Biblia que Moisés oró sobre ellos y el espíritu que Dios había puesto en Moisés fue trasladado, la visión sobre ellos. 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice, mire, el apóstol Pablo nuevamente, porque aunque tengáis 10,000 ayos, algunas versiones traducen esto como monitoras, aunque tengáis 10,000 ayos o cuidadores, esa palabra ayos nos habla de cuidadores. Aquellas personas que de alguna manera a lo largo de nuestro caminar espiritual intervienen en nuestro proceso de enseñanza, aunque no sean reconocidos como padres espirituales. Dice acá, mire, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. El apóstol Pablo diciendo, pues en Cristo Jesús, yo, apóstol Pablo, os engendré por medio del evangelio. Entonces vemos que la iluminación de la ministración de la lámpara llamada Sópater, que estaba en el aposento alto, era el establecimiento de la dimensión de la paternidad sobre la iglesia, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que cada uno de nosotros tiene 3 paternidades a lo largo de nuestra vida espiritual. El padre de los espíritus, de donde provenimos, los padres terrenos, naturales, que fueron aquellos que nos engendraron, papá y mamá. Pero cuando llegamos a la dimensión superlativa, amado hermano, en el evangelio, la dimensión espiritual, entendemos que tenemos que reconocer una tercera paternidad que está descrita en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, es donde nosotros vemos que los pastores, los ministros, pastores, apóstoles, profetas, se constituyen en padres del alma de aquellas personas que engendran. ¿Y cuáles son las funciones de un padre del alma? Pues mire, son muy similares a las funciones de un padre natural terreno, pero en la atmósfera de lo espiritual.
Proveen, protegen, instruyen, corrigen, disciplinan. Toda esa función que el ministro realiza delante de Dios para poder guiar al pueblo, para poder guiar a una oveja, para poder guiar, amado hermano, a un hijo espiritual. Tome nota que no es lo mismo ser un oyente que ser un asistente en la iglesia, que ser un miembro en la iglesia, a llegar a ser hijo dentro de una iglesia. Algunos me dirán, no, pero ¿y por qué le llaman padre al pastor? Porque la palabra padre, bajo la perspectiva cristiana que se está utilizando, es bajo la dimensión de la paternidad del alma, porque la Biblia dice que los pastores son los pastores del alma. Gracias, mijo. Mire, aunque tengáis 10,000 años, gracias, mijo, en Cristo. Esa palabra ayo, usted no la traigo aquí en pantalla porque la estamos aquí diseccionando con Pedrito en vivo, en confianza, entre amigos. Dice, la palabra ayos la traduce la palabra G3816 en la concordancia Strong. Es la palabra paidagogos, ayos, paidagogos. Y dice acá que es un líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Quiere decir, aunque tengáis 10,000 maestros de niños, eso es lo que le está diciendo el apóstol, padre espiritual soy yo, dijo el apóstol Pablo, ya que yo los engendré a través del evangelio. Esa es una paternidad del alma. Entonces, todo individuo, todo hijo de Dios tiene 3 paternidades establecidas. Y una de las antorchas con las que se debe de iluminar en la iglesia es el entendimiento genuino de la necesidad del establecimiento de la paternidad dentro de la iglesia. Por eso es que una de las lámparas, entiendo yo, que el apóstol Pablo menciona en el momento en el que está, mire, en el aposento alto, previo a la administración de la cena del Señor, porque dice que comían, estaban en casa comiendo. Allá había una administración de Santa Cena, pero tenía 7 lámparas, 7 ministraciones, 7 unciones. Y a mí, bajo esta perspectiva, lo que me muestra la unción de Sópater, de la antorcha de la lámpara llamada Sópater, es la importancia del establecimiento de la paternidad dentro de la iglesia. Y cuando estoy hablando del establecimiento de la paternidad, es el reconocimiento de las 3 dimensiones de las paternidades. El Padre de los Espíritus, hacia donde vamos, amado hermano, de regreso, declarando a la casa del Padre. Nuestros padres naturales, amado hermano, que nos han corregido y nos han instruido en el camino. Y aún más, los padres espirituales, que describe 1 Corintios, amado hermano, que guían, aunque tengáis 10,000 maestros de niños. Padre, yo, el que te introduje, el que te enseñé, el que te dije, mijo, esto no se hace de esta manera. Por eso es tan diferente adquirir una paternidad en una casa que decir, amado hermano, yo soy miembro de la casa. ¿Por qué? Porque aquel que se le toma por hijo, amado hermano, se le corrige, se le enmienda, se le instruye de una manera. Por eso dice la Biblia que el padre al que recibe por hijo, mire, le da corrección. Entonces la primera lámpara o la primera ministración de luz que la iglesia tiene que recibir es la ministración de la paternidad. Eso dice el apóstol Pablo. ¿A través de qué? De las 7 lámparas que están encendidas en el aposento alto. Entonces una de las cosas importantes es el aprender a recibir la paternidad. Mira, la paternidad natural terrena, pues esa es irrefutable. Son los que aparecen en tu DPI como papá y como mamá, no los quitas. El Padre de los Espíritus, el Padre de las luces, de donde desciende nuestro espíritu. Eso es irrefutable. Y los padres espirituales son aquellos hombres o mujeres en el evangelio que Dios usó para llevarte a la vida cristiana y te enseñaron el A, B, C, D, E hasta la Z del evangelio. No necesariamente es el pastor donde te congregas. Porque dice acá la Biblia, aunque tengáis 10,000 pastores o 10,000 ayos, 10,000 tutores de niños. Porque tú sabes que en el evangelio se crece. Eso dice la Biblia, que a través de la doctrina se crece para salvación. Entonces la enseñanza, conforme uno va creciendo, va variando. Por eso es importante que una de las luces que sea irradiada dentro de la iglesia, porque en el establecimiento de la paternidad hay una increíble cantidad de dádivas, amado hermano. Entonces, número 1,
Dijimos que es importante la administración, amado hermano, ¿de qué? ¿Cuál dijimos que era el primero? Sópater, paternidad de Dios. Número 2, dice, mire, dice acá, déjeme avanzar, que la segunda lámpara encendida en el aposento, después de Sópater, ¿quién era? Aristarco. Aristarco es la segunda lámpara, la segunda antorcha encendida para la administración de la iglesia. Y esto quiere decir, ese nombre Aristarco significa mejor gobierno. Eso significa el nombre Aristarco. Eso nos habla de lámparas que han aprendido a gobernar primeramente bien su casa. Entonces, si tú te das cuenta, aparecen varios aspectos acá en términos de la dimensión de la edificación de la casa. ¿Por qué? Porque una de las luces que debe de iluminar en el aposento alto, estoy hablando que esta dimensión irradia sobre aquellas personas que han aprendido a tener una mayor comunicación y o comunión con Dios. Porque para que la administración del aposento alto se pudiera haber dado, esa la recibieron solo los que estaban en la tercera dimensión, podríamos decir. Usted ya me entiende, ¿verdad? En la dimensión del aposento alto. Y dice la Biblia, amado hermano, que allá arriba estaba Eutico, recibiendo la administración en el tercer nivel y se durmió. Entonces, esa administración no es apta para todos. A los que no están aptos los regresan al primer nivel, pero no se mueren, no tenga pena. La administración de la palabra del Señor trae vida. Pero ¿qué te quiero enseñar? Cada una de estas lámparas, cada uno de estos siervos que acompañaban al apóstol Pablo, tipificaban una administración de una unción residente en cada uno de ellos. Tú tienes una unción residente, tienes que saberlo. ¿Cuál es esa unción, amado hermano pastor? Examina los dones y talentos que Dios te ha entregado y tú vas a ver cuál es la unción residente para administración, porque cada quien tiene que dar lo que tiene dentro. Entonces, si no tenemos esa administración del orden de Dios en nuestras vidas, se vuelve un tanto dificultoso el caminar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aquellos que trascienden al nivel de la dimensión del aposento alto, tienen que tener ejercitada la dimensión de la administración de la paternidad, pero también tienen que tener la administración de Aristarco, que es el mejor gobierno de Dios. Es decir, deben de permitir que Dios gobierne sus vidas. Mira lo que dice número 3. Esta está vera rara, ¿verdad? La número 3, pero el nombre segundo. Otro de los que se encontraban en el aposento alto, que narra el libro de Hechos, era alguien más que se llamaba Segundo. Aquí no estamos hablando de segundo en términos de posición, sino que estamos hablando de segundo en términos de nombre. Así como hay algunos que se llaman Secundino, ¿verdad? Este se llamaba Segundo. Segundo, amado hermano, significa precisamente eso. Número 2. Y mire lo interesante de esta administración, amado hermano. La administración de la lámpara segundo es una lámpara, amado hermano, que ha aprendido humildad. La administración de la humildad es importante dentro de la iglesia. El establecimiento de la administración de la humildad, la Biblia dice que el Señor Jesús nos ha enseñado, aprendan de mí. Dice la Biblia que soy manso y humilde de corazón. Entonces la administración de este discípulo llamado Segundo, cuyo nombre también significa segundo, según la concordancia, nos habla a nosotros, amado hermano, de orgullo. Job, capítulo 41, versículo 34 en la versión Las Américas, dice, mire, desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos del orgullo. El orgullo siempre reta. El orgullo siempre desafía. El orgullo siempre se establece. Pero una de las administraciones que tenemos que tener claras nosotros, mire lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí está, mira, el segundo, la iluminación de la antorcha de segundo nombre, estamos hablando como nombre, es el erradicar el espíritu de Diótrefes.
Es decir, una de las cosas que la iglesia debe de erradicar a través de la administración de una antorcha llamada segundo, es la eliminación del espíritu de Diótrefes en medio de la iglesia. Tercera de Juan 1:9, versión en español, versión Las Américas en español, Spanish. Dice acá, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, tome nota, Diótrefes, a quien le gusta ser el primero en todo, no acepta lo que decimos. Entonces la administración de la antorcha de segundo, por favor quiero ser claro que segundo, insisto, estamos hablando de un nombre como tal. La administración de la lámpara de segundo trae una iluminación sobre la iglesia que irradia la dimensión de la oscuridad producida por aquellos diótrefes que muchas veces se desarrollan en nuestro entorno. Renunciamos a todo espíritu de diótrefes, amado hermano. Porque el espíritu de Diótrefes siempre quiere tener la razón. El espíritu de Diótrefes, amado hermano, siempre quiere ser primero en todo. Mire lo que dice el diccionario bíblico evangélico acerca de quién era Diótrefes. Por eso es que la administración de esta antorcha segundo es importante en la vida de la iglesia como tal. El diccionario bíblico evangélico dice que Diótrefes aparece en tercera de Juan 1:9, efectivamente lo acabamos de leer. Diótrefes significa, mire pues, primeramente tiene una connotación griega. Diótrefes quiere decir alimentado o educado por Zeus. Ese es un dios, es una deidad con D pequeña, es un dios con D pequeña. Se conoce también como Júpiter. Dice acá, esto lo dice el diccionario bíblico evangélico. El nombre aparece también en la literatura griega y en inscripciones. Mire cómo le reconoce el diccionario: líder cristiano de autoridad. O sea que tenía su peso, él tenía su posición dentro de la iglesia. En una iglesia desconocida, la Biblia no da nombre de la iglesia donde Diótrefes se encontraba. Dice, en una iglesia desconocida que aspiraba a tener el primer lugar entre los miembros de esta iglesia. Entonces, número uno, quería ser el mejor en todo. Esto es lo que elimina la iluminación de la antorcha de segundo. No había recibido a los mensajeros enviados por Juan y había expulsado. Yo no sé si usted conoce algún Diótrefes en su iglesia, amado hermano, que se encarga de andar sacando gente de la iglesia. Como cuando llegaba aquel señor, y usted todavía está, y usted que viene a hacer esta iglesia, le decía al hermano, estando en la misma iglesia. Había, mire, hasta en las mejores iglesias, amados hermanos, esto sucede en todos lados. Ahí había un hermanito encargado que cada vez que hermanos regresaban a la iglesia porque se habían retirado por alguna razón, Dios sabrá por qué, y regresaban a la iglesia, les preguntaba, ¿y ustedes vienen otra vez a congregarse aquí? ¿Y qué vienen a hacer otra vez acá? Como quien dice, la iglesia aquí está colapsando, la iglesia aquí está mal, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? Yo le decía, bueno, ¿y entonces él qué? ¿Qué hace aquí? Se quedan solamente, amado hermano, para estar fregando y sacando gente de la iglesia. Esos son los Diótrefes. Mire lo que dice también el diccionario de la Biblia acerca de Diótrefes. Por eso es tan importante la iluminación de la antorcha segundo, para que todo espíritu de Diótrefes desaparezca, amado hermano, de toda la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. El diccionario de la Biblia habla de Diótrefes. Mire lo que dice acá: persona refractaria, de desmesurada ambición. Solo porque no le puedo poner nombre. Que se negaba a reconocer al anciano Juan, al apóstol. Imagínense, el apóstol visitando la iglesia y ahí estaba don Diótrefes, no queriendo recibir las instrucciones del apóstol. Acá le dice el anciano Juan. Mire cómo actuaba Diótrefes delante de la autoridad. Pablo, perito arquitecto. Ay, Padre de las misericordias, amado, perito arquitecto. Y dice aquí, mire, lo atacaba públicamente. Prohibía la recepción de sus adherentes. Cuando el apóstol enviaba un séquito de enviados, él los refractaba, él los sacaba, él los echaba de la iglesia, no los quería recibir. Ese es Diótrefes. Ya sea mediante excomunión formal o violencia física.
excluía a quienes los recibían. O sea que aquel que recibe, mire, ¿sabe cuál es este típico caso? Como cuando algún hermano por alguna razón se retira de la iglesia, inmediatamente se le pone marca personal. El que hable con ese hermano, yo lo saco de la iglesia. Esos son pastores, sacando más miembros de la iglesia como consecuencia de que los hermanos sostienen y mantienen una amistad con otro hermano en la fe. Aunque la intervención personal del anciano sería finalmente decisiva, pues, obvio, perito arquitecto, la autoridad máxima después de Cristo Jesús, amado hermano, en la iglesia. Pablo, establecimiento doctrinal. Aunque la intervención personal del anciano sería finalmente decisiva, el efecto de sus cartas podían ser anulados por la influencia directa de Diótrefes. No resulta claro si esto era una virtud a raíz de alguna función que él tuviese, una línea de autoridad que él tuviese dentro de la iglesia. Pero si se da cuenta, Diótrefes era un refractario que andaba sacando gente de la iglesia. Era un hombre orgulloso, era un hombre prepotente, era un hombre, amado hermano, refractario, era un hombre que no recibía la autoridad apostólica. Diótrefes, una de sus características es refractar. Quiere decir que el espíritu de Diótrefes perfectamente puede funcionar en todos aquellos ministros que manifiestan que el ministerio apostólico no existe. Porque la función de Diótrefes dentro de la iglesia, según nos narra la Biblia, era rechazar la autoridad apostólica del apóstol Juan, amado hermano. Imagínense. Entonces, tenemos que entender que una de las ministraciones que trae la lámpara, amado hermano, la antorcha, segundo, es el establecimiento y la erradicación de todo espíritu contrario a la autoridad de Dios dentro de la iglesia. No es por gusto que el apóstol Pablo mencione exactamente cuáles eran esas lámparas. Mire, número 4, quiero avanzar, Pedrito, ¿cuánto se nos ha ido de tiempo hoy, Padre de las misericordias? Todavía nos queda algún poquito de tiempo ahí, gloria a Dios. Número 4, la cuarta antorcha o la cuarta ministración de lámpara. Gallo. ¿Se acuerda usted de Gallo? Era discípulo de Juan. Gallo significa, usted lo tiene ahí en pantalla, alegría y felicidad. Quiere decir que otra de las ministraciones que la iglesia debe de recibir, amado hermano, a través de las lámparas, es la ministración del establecimiento de la fortaleza y de la felicidad que viene de parte de Dios. Por eso la Biblia en Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, mire, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Acá traigo una traducción en inglés, no se la voy a leer por cuestión de dicción, pero hay aquí hay dos palabras muy importantes que tenemos que entender. Número 1, la palabra sameach, que quiere decir alegre, el corazón alegre. Esa palabra alegre es la palabra H8056. Esta está en hebreo. Tome nota, por favor, porque está en el Antiguo Testamento. Esa palabra sameach significa, mire, cuando en Proverbios 17:22 dice el corazón alegre, esa palabra alegre es esta palabra sameach, que quiere decir jovial, quiere decir alegrar, alegre, alegría, contento, gozoso y regocijar. Y la otra palabra, amado hermano, es la palabra yatab, y esa es la palabra hermosea. Por eso dice aquí, el corazón alegre es buena medicina. Otra versión dice, hermosea el rostro. Y esa palabra hermosear es la palabra H3190. Usted ve allí entonces que el producto de la administración de una lámpara o de una antorcha llamada Gallo, esa es la administración que Gallo daba, porque es lo que él tenía. Él da lo que tiene. Gallo significa alegría y felicidad. ¿Qué transmitía? ¿Qué ministraba esa antorcha? Alegría y felicidad en su entorno. Por eso es que la iglesia necesita 7 ministraciones a través de 7 lámparas diferentes para el proceso del perfeccionamiento. Entonces, esa palabra yatab significa, mire, literalmente sano o hermoso.
El corazón alegre te hace sano, te hace hermoso. Quiere decir que muchas veces el estado de ánimo es decisivo en nuestra forma y en nuestra conducta de vida. Por eso es tan importante, amado hermano, tener el gozo del Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia declara en la versión Las Américas, el corazón alegre es buena medicina. Entonces, ¿qué necesitamos recibir en ministración? ¿O qué necesita la iglesia recibir en ministración? El vino de Cristo Jesús. La ministración de la cena del Señor. El corazón alegre es buena medicina. Mire, hermano, ya deje de estar recibiendo malas noticias de la gente. Las malas noticias, deséchelas. ¿Por qué? Porque el corazón alegre, cuando tú tienes alegría, cuando tú tienes paz, cuando tú tienes gozo, que es el producto de una vida en Cristo, amado hermano, mire, su corazón está contento, su corazón está agradecido, su corazón va a estar rebosante. Pero dice acá, el espíritu quebrantado seca los huesos. Es decir, cuando hay dolor, ¿qué escuchas? ¿Qué información te llega? Porque la Biblia dice que el corazón alegre es medicina. La felicidad, la alegría es medicina. El corazón alegre embellece el rostro, dice la versión Las Américas, amado hermano. Entonces necesitamos nosotros entender la administración de una lámpara llamada gallo. ¿A través de qué? Del gozo, de la alegría que produce la salvación en Cristo Jesús. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mira lo que dice acá, número 5. Quinta administración, quinta antorcha encendida. Preocupémonos y ocupémonos, Iglesia de Cristo, que estas lámparas estén iluminando el entorno de nuestro hogar. Y una vez ministrado en el entorno de nuestro hogar, poderlo ministrar también a la casa del Señor. Timoteo, como lo hemos visto ya en más de alguna oportunidad, Timoteo significa amado por Dios. Quiere decir que la quinta administración o el quinto alumbramiento, se podría decir, Pedrito, sí, ¿verdad? La quinta iluminación de las lámparas encendidas en el aposento alto es la dimensión de Timoteo. Lámparas que sepan, número 1, que son amadas por Dios. Y que a través de la gracia, la bondad y la misericordia y el amor de Dios que yo recibo, se lo pueda brindar a otros. Ahora, para eso tenemos que entender la dimensión del amor, amado hermano. La Biblia dice, Dios es amor. Pero también entendemos que bíblicamente el amor se manifiesta en 4 dimensiones diferentes. Algunas personas reconocen hasta una quinta dimensión. Pero la manifestación de la dimensión del amor en nuestros hogares es importante. La separación y el entendimiento del nivel de relación en amor que debemos de aprender a tener no solamente con nuestra familia, sino con el entorno completo. De ahí es que algunas familias, el Señor anoche me lo decía, algunas familias tienen que ser reordenadas internamente en el amor. ¿Por qué? Mire, pues, quiero trasladar este mensaje, pero no quiero ser ofensivo. Muchas veces dentro de los hogares se despiertan niveles de celos equivocados. De eso me habló a mí el Señor y me dijo, cuando hables acerca de la administración del amado de Dios, tienes que aprender a enseñar, me dijo el Señor, correctamente el término de la administración de los 4 niveles. Porque incluso dentro de los mismos hogares hay equivocación en la manera a través de la cual se transmiten. Existen 4 tipos de amores descritos bíblicamente. Hoy se los voy a mencionar únicamente, aunque tenemos un estudio con escrituras y todo, pues, pero hoy por cuestión de tiempo solo le voy a dejar dado el contexto. El primer amor que entendemos en la Biblia es el amor filial o el amor fileo, que se le conoce como amor fileo. Ese es un amor fraternal. Tome nota porque son 4 dimensiones diferentes de amor. El amor fraternal, el amor de una persona que depende de otra superior. Esto nos habla, usted lo ve ahí en pantalla, relativo a un hijo, a un cariño,
a un afecto especial hacia una persona. Amor filial. Existe un segundo amor bíblicamente que se conoce como un amor ágape. Ese es el amor de Dios. Tome nota, cada uno tiene su ubicación y su ministración en el momento indicado. Existe otro tipo de amor, que ese es el amor que regularmente conoce el mundo. Es el amor eros. Ese amor nos habla acerca de un amor erótico que se da entre pareja, el amor eros. Y existe otro tipo de amor también que se llama amor storgein, que ese es, ojo por favor, un amor de afecto familiar, pero en la dimensión de un gobernante, de un ministro que preside una casa ministerial, de un ministro, amado hermano, que aunque preside una iglesia, entiende que la iglesia es una familia. Por eso es que tenemos que entender que el vínculo nuestro dentro de casa es de hermanos. Entonces el amor storgein es aquel amor que el pueblo le tiene a su pastor en la dimensión de familia. Es donde el pueblo ve al pastor como el padre espiritual. Es el amor que una oveja le profesa a su pastor. Ese es un amor storgein. Pero el ordenamiento de cada uno de ellos, me dijo el Señor, debe de ser bien establecido. Hay padres celosos de sus hijos. Y no estoy hablando que es porque haya un trastoque de relación interna. Por favor, quiero ser correcto al trasladar esto. Sino que en alguna etapa de la vida de algunos no nos fue enseñado correctamente la manifestación del amor. Entonces muchas veces, por ejemplo, hay padres de familia que celan a sus esposas con sus hijos, tal vez sencillamente porque mamá atiende al muchachito, pues evidentemente su pequeño, de una manera especial, pero produce celos en papá. Ese tipo de celos están en desorden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el amor de un esposo que el amor de un hijo. Aunque se manifiestan, amado hermano, en una entrega completa de diferente plano y diferente dimensión. Entonces cuando Timoteo, cuando amado por Dios, cuando esa lámpara ilumina, ordena los niveles de amor. Hace, amado hermano, que cada quien se mueva en una dimensión y se entienda amado por Dios y amada por la familia, entiendas el núcleo donde el Señor le permitió crecer. Entonces Timoteo es amado por Dios. Tenemos que saber que Dios nos ama. El establecimiento y la administración de una luz que muestre en el camino el amor de Dios, porque dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo. Imagínese el amor para entregar al único hijo, al unigénito, quien se habría de constituir en primogénito después de su muerte en la cruz. Hasta la muerte de la cruz él era el unigénito. Después de la muerte en la cruz hacia adelante se constituyó en el primogénito entre todos. Entonces el amor, la iluminación del amor de Cristo en medio de nuestro hogar es más que imprescindible, amado hermano. Tíquico quiere decir afortunado. Una de las ministraciones importantes es la ministración de la lámpara del afortunado. ¿Para qué? Para que aprendamos a entender la posición que tenemos en Cristo, la cual se logra a través de fidelidad y lealtad a nuestro amado Rey y a nuestros amados consiervos en todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la administración de Tíquico tiene que ver, amado hermano, con fidelidad. Tiene que ver, amado hermano, mire, dice acá que era hermano, era fiel, ministro, coesclavo. Cuatro características de Tíquico, el afortunado. ¿Por qué? Porque él tenía esa cuadridimensión de vida ejercitada en él. Entonces, ¿qué ministra la lámpara de Tíquico? Fidelidad y lealtad. Y le dejo a Trófimo, solamente, ay, Padre de la gloria, esto era precioso. Trófimo quiere decir nutritivo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz.
y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Ahí tenemos que entrar a hablar del mitzvah y del davar, dos niveles de palabra que traen instrucción y que de alguna manera traen refresco también al corazón de Dios. La séptima lámpara nos habla del nutritivo, nos habla de una dimensión de instrucción, de palabra, conforme al corazón de Dios. Nos habla de mitzvah, nos habla de davar, nos habla, amado hermano, de mandatos, de mensajes, de órdenes de Dios. El mitzvah son órdenes de Dios y el davar, amado hermano, son designios, son acuerdos, son decretos que Dios da. La iglesia necesita 7 luces, 7 lámparas, 7 antorchas. Nuestro hogar necesita que estas lámparas iluminen cada uno de nuestros hogares, hermano. Y como consecuencia, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Recibir estas 7 ministraciones en casa para poderlas trasladar. Nadie da lo que no tiene. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, lamentablemente el tiempo se nos ha escapado en esta mañana. Pero hoy quiero orar y bendecir y declarar la operatividad de estas 7 lámparas, de estas 7 antorchas sobre cada uno de nuestros hogares. ¿Para qué? Para que a través de esta administración vayamos adquiriendo una plenitud de formación en Cristo. El número 7 es número de perfección. Y las 7 lámparas del aposento alto son estas 7 ministraciones que cada uno de nuestros hogares hoy necesita. Varón de Dios, sacerdote de casa. Hoy te dejo este mensaje. Ministra esas 7 lámparas en medio de tu hogar. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.